Hola, mi nombre es Melissa y soy dietista nutricionista de Centro Aleris. En este primer vídeo sobre temas de actualidad vamos a conversar sobre la noticia publicada el 7 de julio en El País Semanal. En esta noticia se comenta que la autora Emily Oster, que es una economista estadounidense graduada en la Universidad de Brown, escribió un libro que se llama Expecting Better, en el cual ella, cuando estaba embarazada, acudió a su revisión, le dieron una serie de consejos y ella luego llegó a casa, hizo una búsqueda en PubMed, que es esta biblioteca donde podemos encontrar muchísimos estudios científicos de diferente índole, y ella hizo como sus propias recomendaciones a medida, ¿no? Que es un poco como lo llama. Y en este libro recoge una serie de consejos y ella los desmonta un poco planteándolos como mitos que rodean la alimentación de la embarazada, así como otros aspectos, pero ahí hay que hacer algunos matices que nosotros consideramos importantes comunicar a través de este video y conversarlo con ustedes, porque sí que hay diferentes escalas y ella los coloca todos como iguales, pero ya vamos a ver todos como mitos realmente alimentarios. Tanto vamos a hablar sobre la cafeína, vamos a hablar sobre el sushi, vamos a hablar sobre el alcohol, y vamos a ver que no es tan así que realmente sean mitos que estén iguales, sino que están allí basados en datos que son realmente importantes y que algunos pueden llegar a ser más flexibles que otros. Entonces vamos a hablar sobre cada uno de ellos y con suerte a despejar las dudas que pueda haber en torno a su consumo. Comenzamos hablando sobre el tema de la cafeína. Realmente no podemos tomar nada de café durante el embarazo, tampoco es tan así. Sí que podríamos tomar hasta 200 miligramos de cafeína, según comentan distintos organismos, y podríamos realmente consumir alguna taza de café durante el día. ¿Qué ocurre? Que es bastante complicado poder determinar esos 200 miligramos en cuánta cantidad de café pueden estar, porque depende el grano de café del cual partimos, el tipo de filtrado, el tipo de café que nos preparemos, en fin, que a veces puede ser difícil conocer a ciencia cierta cuántos miligramos tiene esa taza de café que nos estamos tomando. Por ello, puede ser mucho más sencillo, lo más recomendable puede ser simplemente cambiarnos a descafeinado en el momento de estar embarazadas, para no tener que hacer todas estas análisis o todas estas medidas adicionales de mirar en cuánta cantidad lo estamos utilizando o cuántos alimentos que contengan cafeína estamos combinando en el día. Realmente no hay tantos, pero por ejemplo, si alguien comiese una onza de chocolate en alguna merienda, más del 70% de cacao o así, también tendría que contemplar la cafeína que este aporta. Entonces sería como simplemente ir sumando, para lo que podría ser bastante más práctico simplemente cambiarnos a descafeinado. Entonces no significa que no podamos tomarnos absolutamente nada de café, pero sí que puede ser recomendable pasarnos al descafeinado y ya una vez haya pasado la etapa del embarazo y la lactancia, volver a tomar regular. Si es muy importante para esta persona o para alguna mujer en particular tomarse una taza de café porque siente que necesitaría este pequeño aporte de cafeína extra para comenzar el día, podría dejar esa taza de la mañana con un poquito de café regular y luego a lo largo del día sí tomar descafeinado. Pero bastaría con esta recomendación para considerar que es una práctica segura. El segundo de los aspectos que queremos abordar es el tema del sushi durante el embarazo. Y es que con el sushi vamos a ver que hay distintas preocupaciones en lo que compone un solo alimento. ¿Cuáles son? Por una parte tendríamos el pescado crudo, que sabemos que el pescado crudo podría tener ciertas bacterias que pueden ser dañinas para el embarazo, y por ello se podría recomendar pues congelar este pescado previamente y luego se podría utilizar dentro de la preparación. Si lo cocinamos además, porque hay ciertos procedimientos como por ejemplo refrigerar, que no acabarían con bacterias como la listeria, que es una de las preocupaciones principales durante el embarazo. Si no lo cocinamos, tenemos un mayor riesgo de que esté presente, entonces necesitaríamos que ese pescado que se utilice en esa preparación esté cocido. Cosa que podría pasar porque, por ejemplo, existen muchos rolls de sushi en los que se utilizan gambas que están cocidas, o se podrían utilizar algún pescado como el salmón que estuviese cocido, o podrían ser rolls vegetarianos en los que solo se incluyesen verduras. Pero incluso en ese caso, seguimos teniendo dos preocupaciones aún con utilizar este alimento como algo frecuente dentro de la alimentación de una embarazada. Incluso ocasional puede acarrear ciertos riesgos. ¿Por qué? Porque por otro lado, lo que les comentaba, la refrigeración no va a acabar con bacterias como la listeria.
Y si se cocina el arroz para hacer el sushi y ese arroz se deja enfriar y se refrigera y se deja preparado por más o menos tiempo, el tiempo puede variar, pero si se deja por algo de tiempo ya preparado el alimento, está en mayor riesgo de contener esta bacteria que si se consume en el momento. Entonces también por el arroz podríamos tener mayor riesgo de contraer listeria, como suele pasar con otros alimentos como por ejemplo quesos que no estén pasteurizados o así. Por otro lado tenemos las algas, que son un alimento muy alto en yodo, que si fuese algo que se pudiese consumir como algo muy puntual, todavía podríamos decir que si esa fuese la única preocupación, pues bueno, podría ser hasta cierto punto, podría tomarse como algo muy ocasional durante el embarazo sin acarrear mayor problema. Obviamente en embarazadas que tengan alguna alteración tiroidea esto no podría darse, pero en el resto de los casos ya vamos sumando factores. Además, si usamos pescados de gran tamaño, que tampoco se aconseja usarlos con frecuencia, como atún, como pudiese ser espada, este tipo de pescados, además la embarazada tampoco debería tomarlos con tanta asiduidad, pues también vamos a tener ese problema añadido. Entonces tenemos que en un solo alimento tenemos por una parte el yodo, por otra parte la posibilidad de listeria, por otra parte la posibilidad de tener otro tipo de bacterias también con el pescado crudo. Entonces básicamente suele ser más sencillo decir no tomemos sushi cuando estamos embarazadas, o si es algo que vas a tomar, trata de tú hacerlo en casa, cocinar el pescado, hacerlo en el momento y consumirlo en ese momento, y buscar alternativas como el papel de arroz o el papel de soja, que existen y podrían utilizarse, pero ya sería con estas características, y por eso es que vale la pena a veces matizar ese consejo, cosa que no creo que se está dando, por ejemplo, en medios como este, cuando la noticia simplemente se lanza y pareciese que vale, puede estar bien comer sushi, no pasa nada. No pasa nada, depende. Finalmente, el punto que resulta más crítico, o lo que más nos preocupa de lo que ella llama mitos dentro de la alimentación en el embarazo, y es el punto del alcohol, el consumo de alcohol durante el embarazo. Considerando, ella comenta que puede llegar a ser seguro el tomar una copa de alguna bebida alcohólica al día mientras ya haya superado el primer trimestre, es decir, a partir del segundo trimestre. En este punto no podemos dejar de ser enfáticos y decir que realmente no existe evidencia de que haya una cantidad segura de alcohol, ni un momento que sea más seguro para el consumo de alcohol durante el embarazo. De hecho, la recomendación de los distintos organismos va a ser: no consumas alcohol. De hecho, si ya te empiezas a preparar para buscar ese embarazo, una de las cosas que vas a evitar es el alcohol. Y si te enteras que estás embarazada, una de las primeras medidas a tomar va a ser evitar el consumo de alcohol en cualquier cantidad y en cualquier momento. Se sabe, esto sí, hay muchísimos estudios también detrás que pueden apoyarlo, que el consumo de alcohol durante el embarazo puede estar relacionado con aborto espontáneo, con bajo peso al nacer, con una serie de características descritas como síndrome de alcoholismo fetal, que pueden afectar al bebé incluso mucho más allá de su primer año de vida, incluso cuando ya esté en el cole, a nivel de desarrollo, a nivel de crecimiento, y todo esto se podría evitar con una medida tan sencilla como no tomar alcohol durante el embarazo. Entonces en este punto específicamente sí resulta bastante irresponsable decir que es un mito cuando el profesional que te está atendiendo te está comentando que no tomes alcohol, decir que es un mito porque mi amiga tomaba alcohol y no le pasó nada, o porque yo tengo un caso conocido que pues tomaba alcohol y todo fue bien, porque realmente no sabes cuál caso es el que va a ser el afectado, así como en muchos otros temas como las bacterias que les comentábamos del sushi y así, no sabes si esa vas a ser tú. La forma más fácil de prevenirlo es no realizando esta práctica. Así que queremos animarlas muchísimo a tratar de, por lo menos en este punto, evitar cualquier cantidad de alcohol, así como vimos que con la cafeína se puede ser flexible. Allí podríamos decir que si lo llevamos a un punto súper drástico, sí podríamos decir que es un mito, que sí que se puede tomar algo de café, o con el sushi también podríamos decir que es flexible, y podríamos decir que se podría tomar algo si tomas estas características que conversamos en cuenta. En este punto no es negociable, o sea, realmente allí no se trataría de un mito, se trataría de algo que está
muy estudiado, algo que se está intentando siempre llevar a cabo y que la gente realmente sea consciente de ello. Así que esto no nos ayuda para nada y ojalá que sí que podamos, tanto en este video como a través de la difusión de este tipo de mensajes, quitar a veces esas ideas que más bien nos llevan al camino de que sigan pasando cosas que podemos prevenir a nivel de salud y cuidar obviamente lo más preciado que vamos a tener en ese momento, que es tanto el embarazo como el futuro bebé. Así que esperamos que quede muy claro, que les sea útil y que nos acompañen en próximos videos.